Todos, muchísimas gracias por estar presentes todos acá. Yo les voy a hablar acerca de las fracturas de olecranon aisladas. Tenemos que tomar en cuenta específicamente que dentro de estos están abarcadas del 10% de todas las fracturas del miembro superior, se asocian con una fractura de radio más o menos de un 17%, tienen diversos tratamientos y también difieren específicamente de factores intrínsecos y extrínsecos y existe una caracterización importante por el mejoramiento en cuestión de la movilidad precoz. Dentro de la anatomía del codo, tener en cuenta de que los rangos normales de movilidad están entre 0 a 150 grados, una situación subcutánea le vuelve más vulnerable específicamente a los traumatismos. Todas las fracturas de olecranon son intraarticulares y esto es una caracterización que debemos tenerla muy en cuenta. La escotadura sigmoidea tiene un lugar denominado bar spot y esto se caracteriza porque es una zona desnuda importante dentro de nuestra reconstrucción de la fractura. Tener en cuenta también que los músculos tríceps inervados por el radial, principal fuerza deformante de una fractura, es importante cuando nosotros tengamos que realizar una reconstrucción de la misma, y el anconio, pues, que se encuentra inervado por el radial. Dentro de la epidemiología y la fisiopatología, tener en cuenta de que nosotros podemos tener traumatismos de alta energía que se producen en pacientes jóvenes, traumatismos de baja energía, en cambio, en pacientes con una edad avanzada, traumatismos directos del olecranon pueden producir fracturas cominutas, muchos fragmentos, y traumatismos indirectos, tracción del tríceps, pueden producir una fractura transversal u oblicua. Dentro de las clasificaciones, la más común que nosotros tenemos es la de Clínica Mayo, caracterizada específicamente por una tipo 1, que es no desplazada, que abarca más o menos el 5%. Las tipo 2 abarcan el 80-85%, que son desplazadas. Dentro de esta se caracteriza en la grado 2A, una desplazada estable no cominuta, una 2B, que es desplazada estable, pero cominuta, y las tipo 3, que estas son inestables y desplazadas. Dentro de esta, la 3A desplazada, inestable, perdón, no cominuta, y la 3B inestable cominuta. Tener en cuenta de que esta caracterización a nosotros nos va a servir para nosotros poder tener en cuenta cuál va a ser el tratamiento que podemos nosotros darle. Dentro de la elección del tratamiento en función de la fractura, tenemos que en las fracturas tipo 1 no desplazadas, el tratamiento conservador va muy bien. Una fractura que no tiene desplazamiento menor a 2 milímetros, se puede colocar un yeso en flexión a 90 grados con el aparato extensor que esté totalmente indemne, va muy bien. Los ancianos con desplazamiento de más de 5 milímetros, con una demanda muy baja específicamente y comorbilidades, va muy bien el tratamiento ortopédico. Inmovilización hay que tenerla en cuenta de 45 a 90 grados de flexión. Una movilización precoz que se la da la primera semana después de la inmovilización, evitar flexión mayor a 90 grados de 4 a 6 semanas y después dar una demanda y fortalecimiento muscular. Dentro de las caracterizaciones ya en fracturas un poquito más complicadas, fracturas tipo 2A con desplazamientos no cominutas, tenemos algunas opciones terapéuticas. El cerclaje con banda de tensión, tornillos intramedulares con ósiris en anclaje, placas y en el peor de los casos, una exéresis de fragmento con fijación del tríceps. Dentro de las fracturas tipo 3 inestables, se presenta más o menos en un 5% de estas fracturas, se caracteriza porque la parte de inestabilidad la da el ligamento colateral por la parte de su fractura. Existe una rotura del ligamento colateral medial o una porción cubital y el colateral externo también. La caracterización de este tipo de fracturas es que esta tiene que ser una fijación rígida necesaria con placas, obviamente. El apoyo de tutores externos en alguno de los casos y en el peor de los casos, pues la extirpación del olecranon está contraindicada. En esto sí hay que ser muy categóricos, ya que en este tipo de fracturas, al ser tan inestables, de preferencia no es favorable realizar este tipo de procedimientos. Tips importantes de cúbito supino con libertad de movilidad del brazo, un abordaje longitudinal posterior curvado hacia lateral va a dar mejor apertura. No es necesario disecar el cubital, exponer la fractura por lateral y medial es muy importante para visualizar los fragmentos. La extensión del codo con relajación del tríceps fortalece la reducción y eso es un tip muy importante, ¿no? Los clavos K, por ejemplo, cuando hacemos un cerclaje con banda de tensión, deben estar dados en el anclaje anterior, evitar la protrusión de este anclaje anterior, no irnos muy más para allá, tener en cuenta la parte nerviosa que tenemos que respetarla.
El cerclaje con 2 nudos de tensión, uno anterior y uno posterior, es muy significativo porque da muchísimo más torque y mejora la movilidad. Exponer la fractura por lateral y medial, que es lo que hemos visto, y la extensión del codo con relajación del tríceps favorece la reducción. Cuando vamos a hacer una osteosíntesis con placas, pues se puede combinar tornillos interfragmentarios para mejorar la estabilidad. Asociar una placa de mini fragmentos va muy bien en fragmentos muy pequeños y que no nos alcanza una placa de SP o una LCC, una LCP de SP, por ejemplo, de 3.5 o de 2.7. Un exéresis del fragmento de reinserción del bíceps para casos totalmente excepcionales y un traumatismo de partes blandas tener en cuenta específicamente en las fracturas cominitas. La rehabilitación física es importante, tener en cuenta que la movilidad activa y pasiva se puede hacer de 3 a 7 días posterior a la cirugía. Durante las 4 primeras semanas, no flexión completa del codo, por favor, porque tenemos que guardar nuestra osteosíntesis. La exéresis del fragmento de la letra no estaría indicada de 8 a 12 semanas después de una cirugía. Y el tratamiento de partes blandas es fundamental específicamente en las fracturas cominitas. Dentro de las complicaciones, tener en cuenta de que la molestia del material va del 20 a un 70%, la rigidez leve que se da en este tipo de casos son del 50%, en el caso más o menos entre 10 y 15 grados que existe una alteración dentro de la movilidad, infección, osificación heterotópica, artrosis postraumática, pseudoartrosis que está más o menos bordeando el 1%, lesiones del nervio interóseo posterior, lesiones del nervio cubital y pérdida de la fuerza en extensión que se da en una cantidad muy significativa de casos. Les traigo a cotación estos artículos en los cuales me pareció interesante. Este es un artículo en el cual se hizo una osteosíntesis con Walland. Como ustedes pueden darse cuenta, se da específicamente a 4 puntos específicos Walland para producir una isquemia y una anestesia a un paciente para poder realizar un abordaje posterior con doble placa, dando una osteosíntesis mínimamente invasiva, obviamente con una cantidad de tiempo y en cuestión de rubros económicos muchísimo más conveniente y puede favorecer a nuestros pacientes. Esta me pareció interesante, ¿por qué? Porque existe que en este artículo nos dice que en realidad en este tipo de pacientes las molestias por el material van a estar bordeando de entre el 20 al 70%. La remoción de los clavos cae alambre es superior que las placas por el efecto pull-out y por esa razón no se producen mejores resultados funcionales con la colocación de placas. Entonces, es un poco ambiguo el hecho de que nosotros tenemos 2 opciones terapéuticas, pero el hecho de retirar el material se vuelve un poco complicado y difícil en cada uno de los pacientes. Esta es una comparación entre banda de presión con una placa en fijación de las Mayo tipo 2A. Se caracteriza porque en ambos procedimientos se produce una estabilización sistemática muy buena. La placa da mejor estabilización estática, pero tiene un mayor costo. Los clavos quirúrgicamente son más reproducibles, el tiempo es más corto específicamente de cirugías. El problema es que son 2 cirugías por remoción de implantes y a veces los pacientes como que no se animan. Este también me pareció interesante de este año que se publicó. Es un artículo que caracteriza una doble placa de bajo perfil versus una placa LCP distal en la estabilización de las fracturas del cráneo. Nos habla de que biomecánicamente las placas de bajo perfil dan una estabilidad comparable a las placas tradicionales. La importancia de este artículo es que reduce problemas de cicatrización, produce una estabilización más dinámica por la confluencia de los tornillos que tienen este tipo de placas, la versatilidad de los orificios. Ahora, pues, relativamente en nuestro medio, pues acá en Latinoamérica tenemos que pensar un poquito más en cuestión del precio, que nos resulta más conveniente tal vez. Pero si me preguntan a mí, yo preferiría este tipo de estabilización con doble placa que me permite una versatilidad mucho mejor, con una recuperación más rápida en mis pacientes, que pensar en el precio. Para terminar, fracturas de olecrano son interarticulares susceptibles de tratamiento quirúrgico. La cirugía se caracteriza por restaurar la superficie articular y la estabilidad del codo, siempre una movilidad precoz. Tener en cuenta el conocimiento de los tipos de fracturas para dar los tipos de tratamientos y de esta manera evitar y disminuir complicaciones. Tener en cuenta la configuración de la fractura porque tenemos que especificar la demanda del paciente y las comorbilidades que él puede presentar. Los resultados funcionales del tratamiento quirúrgico son buenos, excelentes, independientemente del sistema de fijación. Y también tener en cuenta que indicar al paciente la posibilidad de una intervención quirúrgica para el retiro de material. Muchísimas gracias.